principios para poder generar esos nuevos indicadores y finalmente pues comenzar con esa implementación. Inicialmente, voy a decirlo así, o sea, tuvimos una, obviamente, preocupación y sobre todo por el concepto, obviamente, y el término de métricas responsables. Realmente, al finalizar de todo nuestro proceso, después de 2 años, entendimos que no es solo métricas, sino que realmente son indicadores responsables. Y lo voy a hablar un poquito durante la charla. Pero pues quise obviamente partir de ese corazón que ustedes le pusieron de título de la conferencia, como para poder ir obviamente concatenando. Entendiendo un poco ese tema de los indicadores de ciencia y de pronto recordándoles un poco de dónde proceden cada uno de ellos y entender que los datos abiertos están desde hace mucho tiempo, ¿cierto? O sea, era una responsabilidad también del país comenzar a pensar que todo debería estar obviamente en ciencia abierta y que al final pueda ser útil. Para los que de pronto, o sea, preparé una presentación para que ustedes sepan que al final es, o sea, se las envié en PDF para que obviamente Pilar las pudiera compartir después, pero van a encontrar que cada uno de estos iconos tiene un link donde ustedes pueden navegar completamente a cada uno de los sitios, porque claro, si no, no me daría tiempo, esto es casi, o sea, podría ser un taller de casi 2 horas, ¿no? Pero un poquito más entender que, uno, el Banco Mundial, ¿cierto? Nos da unos direccionamientos claros, obviamente como país, de cuál es ese gasto del PIB. Y recuerden que eso es parte de los indicadores que siempre están. Y ahorita muy dividido desde hace varios años con lo que son las actividades de ciencia y tecnología, porque ya comenzamos. Hagan de cuenta que antes eran como cajones grandes, pero al final ya estamos deshilando y comenzando a entender qué es cada una de esas actividades que tenemos ahí internas. Antes era, como dicen, un reporte, más no era todo lo que teníamos. Y es tanto así como el país obviamente se mueve ahorita con solo gasto interno, obviamente con el PIB directo de 0,26, hoy en día estamos casi en los 0,89 si contamos todas las actividades que desarrollamos. Un poquito entender que la UNESCO, ¿cierto? Parte de, obviamente, dan todos estos lineamientos de comunicación científica, todo lo que ha venido dando de ciencia abierta, esto obviamente dentro de un contexto, ahorita vamos un poquito de esas tensiones y contextos que al final obviamente nos dan también otro tipo de impactos y que finalmente en América Latina y en América se ha venido obviamente registrando y esa es una obligación del sistema nacional, reportar los datos de ciencia. Entonces, parte de todos estos modelos, todo lo que nos, obviamente, comenzamos a entender el investigador y como que comienza uno a decir, ¿por qué soy un investigador categorizado? ¿Por qué tengo un grupo A1? ¿Por qué? Pues no es por tener, obviamente, una categoría, sino más bien es por tener que rendir unos informes y unas estadísticas y, sobre todo, comenzar a entender la competitividad del país, ¿cierto? En ciencia y tecnología. Eso nos lleva, obviamente, también a otro de los grandes promotores y es la OEI. Y la OEI es uno de los que ha estado muy trabajando con el tema de ponernos esos indicadores también aplicados a la sociedad. Y dentro de eso es de comunicación científica. Entonces ahí todo eso comienza a establecer completamente. Y no es de más, obviamente, dejar ya el portal del observatorio de ciencia abierta, obviamente, el portal de datos. Y pues voy a aprovecharme aquí, como dicen, ahí parando un poco, y entonces casi voy a decirlo, como todo el tema de minería, ¿no? Nos está obviamente comenzando a obligar un poco a tener ya todo lo que son tableros, dashboard con la información. O sea, obviamente les traje unos ejemplos, voy obviamente a comenzar a trabajar algunos, pero miren lo que comienza uno a pensar. Entonces, ahí cuando uno comienza a mirar, son diferentes tipos, ¿no? Hay un tema de lo que es gestión, hay otro que es el desempeño de la investigación y el otro que tiene que ver con el desarrollo. Pero ahorita voy a, o sea, estoy hablando como toda una abrebocas para poder entrar y entonces comienzo uno a mirar que ya hay, o sea, cuántos proyectos se tienen activos, cuántos beneficiarios, etcétera. Entonces todo esto ya comienza a ser público con tableros, obviamente, y cifras que al final, obviamente, antes no siquiera lo pensábamos. O sea, para poder determinar, entre comillas, esos resultados, obviamente, y voy a decirlo así,
sí, el tema que, o sea, el tema de evaluación de la investigación también ha surtido estos efectos de meter, como dicen, el impacto. Y ustedes saben que dentro del tema académico, pues son ese parto también que son los resultados de aprendizaje, que es lo que nos exigen. Pero dentro de todo esto, miren que aquí ya comienza a haber cifras como de población, atención, etcétera. Entonces comienza uno a decir, sí hay, comienzan a ver, como dicen, no solo esos reportes que nosotros hacemos, sino también miren que va desde cada uno de los componentes que tenemos dentro de las áreas, ¿no? Y de dónde provienen cada uno, para poder obviamente entender, sin olvidar obviamente que aunque la ciencia obviamente en muchos de los siglos ha sido en inglés, ¿cierto? El país, América Latina y obviamente Iberoamérica ha trabajado para que al final también haya el multilingüismo. ¿Por qué? Porque al final estos resultados de aprendizaje, estos resultados de investigación, perdóneme, no, o sea, tienen que hablarse en el idioma para que los cuales fueron expuestos, sin obviamente las barreras. ¿Qué esperamos? Que algún momento las revistas, o sea, tengamos las 3 traducciones de los 3 idiomas o los 4 idiomas para que al final realmente tenga una trascendencia, ¿no? Y pero que al final pues publiquen lo que es el idioma inicial. Pero mucho de esto es el centro de lo que ha venido, entonces el comportamiento de lo que ha venido obviamente con Colombia, pero ustedes miren que él, ¿por qué me centré en el OEI? Y sobre todo por lo que es obviamente aplicación de lo de ciencia, tecnología y sociedad. Cómo esto realmente comienza a afectar y ahí es donde comienza la ciencia ciudadana a comenzar, o sea, va un paso más allá de la apropiación social de la ciencia, que son unos eventos, unas estrategias obviamente pedagógicas, pero más allá es cómo realmente el ciudadano de a pie, voy a llamarlo así, comienza a apropiarse de la ciencia y ser útil. Eso nos va obviamente a traer muchas otras cosas y voy a hablar, como dicen, del tema. Dentro de todo lo que, obviamente, si ya volvemos al tema de la presentación, creo que obviamente el internet siempre se demora un poco mientras obviamente yo voy cambiando. Otro de los portales, obviamente, es el portal del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Pensar un poco también todo lo que son los datos y cómo también nosotros podemos usar todos estos sistemas, ¿cierto? Regálenme un segundo, creo que no me pasó de con pantalla, voy a pasar nuevamente Yo la para poder veo obligar al congelada, computador. la veo Denme un segundo, vuelvo otra vez en la compartir. diapositiva y la veo ahí. Listo, sí. Dame un segundo, ya creo que cogió, creo que lo quité un momento. Pero yo Entonces, aprovecho dentro de mientras se va esto, cogiendo. obviamente llega. Voy a pedir autorización para grabar la sesión, que no hemos pedido la autorización. Entonces, si todos me colaboran, manito Perfecto. levantada, comenzando por nuestra invitada, autoriza la grabación de su sesión. Listo. Gracias. Entonces podemos continuar, mi Lore, gracias. Entonces, obviamente, continuando un poco, espérate mientras esto refresca un poco la pantalla. Entonces, entender que al final la OEI, y claro, hablar del Observatorio de Ciencia y Tecnología, obviamente tiene, ¿con qué? Con grandes evoluciones. Obviamente que tienen sapiencia, tienen este portal de datos, ¿cierto? Donde al final, por ejemplo, se interpreta también la convocatoria 894 y sin olvidar lo que MinCiencia también ha hecho en cifras. Entonces, miren que al final casi todo, todos estamos trabajando por mostrar realmente y conformar de pronto, voy a decirlo, estadísticas que nos ayuden a interpretar ciertos temas y sobre todo comenzar también a tomar decisiones un poco más conceptuadas. Cuando hablamos del contexto, yo les decía, esto es como todo ese tema de indicadores, entonces ahora me voy al contexto y entonces en ese contexto tenemos varios escenarios. Entonces, ¿cuáles son esos varios escenarios? Una economía basada en conocimiento, como ustedes lo saben. Obviamente, la incorporación de TIC, si hablamos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿cierto? Todo un tema de, voy a decirlo así, de transiciones demográficas, obviamente ya no hay barreras culturales, ya no hay, obviamente esto mucho más allá de la pandemia y todo lo que nos enseñó fue
realmente también poner la ciencia, ¿no?, ahí en el centro, porque al final también se tuvieron que tomar decisiones, obviamente, alrededor de conceptos técnicos y científicos. Y sobre todo, voy a decirlo así, pues los retos que nos tocan a nosotros como educación superior, que es esa globalización. Pero eso no se podría quedar, obviamente, quietico, ¿con qué? Con que al final siempre hay diferentes, obviamente, actores en todo lo que nosotros vamos trabajando. Entonces, uno, son organizaciones que donde al final generan conocimiento. Llámese universidades, centros de investigación, centros de desarrollo, etcétera. Ahorita vemos algunos de esos. El tema de rankings, o sea, es un tema que al final, obviamente, es como metodologías que al final se van inventando, claro, con un componente comercial, pero también que van, obviamente, metiéndose ahí dentro del, voy a decirlo así, dentro del público y dentro del ciudadano común, que a veces también no comprende completamente todas estas dinámicas de lo que es ser bueno y tener calidad, ¿no? Y dentro de todo esto es modos de producción de conocimiento de diferentes maneras, esa diversificación de fuentes de financiación, o sea, ya no estamos hablando solamente que estamos obviamente con es el Estado, sino que ya estamos hablando que tocamos empresas, que hay ONGs, fundaciones, etcétera, y eso obviamente apalanca otros tipos de iniciativas. Prácticas obviamente ya gerenciales, que al final ya comienza uno a ver la investigación también que va hacia un tema también de poder hacer explotación, etcétera, tener otros componentes obviamente que tienen inherente en la información en las referencias, lo voy a hablar un poco más adelante. Entonces, todo esto lleva a que al final todo esto sean pues, diferentes dinámicas y cada uno tenga una forma de ver estos sistemas nacionales. Entonces, claro, al final es difícil homogenizar. Hay una competencia atroz, obviamente que son parte de las tensiones. Este tema de medir esa productividad y eficiencia es difícil, o sea, siempre estamos como en ese enfoque de cantidad, 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 y lo hablábamos muy, obviamente, cuánto es que produzco, qué estoy haciendo, etcétera, pero realmente hay que ser eficientes con los recursos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que revisarlo. Y obviamente involucrar algunas de las tendencias que tenemos, obviamente, y son que esa investigación ya no es solamente disciplinar, ni interdisciplinar, sino transdisciplinar para poder responder, obviamente. Y traigo, obviamente, ahí al tema de, obviamente, lo que es, y esto traspasa completamente redes, tiempo, obviamente todo el tema de interacciones, o sea, recuerden que nos tocó hasta movilidades donde al final no era, obviamente, ya ir físicamente, sino virtuales. Hoy en día hacemos, obviamente, intercambios académicos sin ningún problema, como esto, y poder estar obviamente en cualquier lugar del mundo y estar conectados, ya sea con nuestro país o en cualquier lado. Métricas, obviamente parte de esto es que son métricas responsables, pero para evaluación de la investigación. Entonces, tienen un enfoque claro de qué es lo que quieren, y finalmente, pues, tendencias como la de ciencia abierta, obviamente, que acobija completamente ese movimiento de acceso abierto, y obviamente de todo ese acceso abierto al conocimiento. Aquí invitarlos, obviamente, que todo esto está plasmado en lo que fue los 2 años, como decía Pilar, de un trabajo fuerte entre ASCUN, de Observatorio de Ciencia y Tecnología, ACEUC, etcétera, y ahí hicimos, voy a decirlo así, un poquito era educar, voy a decirlo así. Nuestro plan inicial fue el primer año, extraer las diferentes, obviamente, expectativas internacionales, cuáles eran las tendencias, y pensar cómo en América Latina y cómo Colombia podía comenzar a integrar todo este tipo de cosas. Ya el segundo año, ya establecer otras dinámicas para poder involucrarlo dentro de los procesos, obviamente, de lo que era la política, y obviamente ya comenzar a pensar un poco más de esa evaluación responsable y que obviamente tocara muchos más aspectos, ¿no? Entonces, tenemos un sitio web, lo van a ver un poquito más adelante, etcétera, pero invitarlos a que al final, complementos a estas charlas, pues está obviamente los ABCs de métricas responsables, están cada una de las iniciativas, etcétera. Dentro de ese contexto, pues voy a decirlo así, pues el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es el que nos da unos derroteros, pero sobre todo entender que al final ya tenemos un mapa, porque a veces cuando uno no ve el panorama completo, o sea, uno piensa por pedazos, al final hay que armarlo completo, eso es parte del contexto. Entonces, entender que primero arrancamos con unas guías sectoriales y esos, entender quiénes eran los actores del sistema, ¿cierto? Que eso es lo que estamos ahorita, el reto, entender cuáles son los actores para ciencia abierta, o sea, al final van a ser todos, pero ¿cómo? Entonces,
todo ese tipo de cosas tenemos que pensarlas muy bien, pero también tenemos que ser asertivos y sobre todo recuerden que estamos en ciencias de la información, donde al final también necesitamos estandarizar algunos, voy a llamarlo así, identificadores de datos o de información, para que lo que me entiendan. O sea, ya vamos más allá del texto o sea, al final el conocimiento está en muchas partes y sobre todo en muchos formatos, en múltiples formatos. Entonces, eso, y cada uno lo va a expresar de diferente forma. Entonces, empresas innovadoras, obviamente ahí tenemos el modelo de medición de grupos, o sea, lo voy a decir así, un poco más avanzado que otros países. Claro, nosotros tenemos algunas identificaciones, alguna validez y algunos, obviamente, elementos puntuales, ¿cierto? Pusieron, obviamente, un tema de que validen completamente la institución algunos temas, circulación de obras, o sea, todo ese tipo de cosas de circulación, tanto de obras artísticas como las mismas obras culturales, y eso está dentro de los libros, etcétera, pero ya no es solo el artículo rey, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces, todo eso comienza, la tipología de proyectos, también cómo ha evolucionado, ¿no? Todo el tema, obviamente, del sistema ya también de financiaciones, o sea, recuerden ahorita, obviamente, regalías, etcétera, eso nos cambia completamente, ¿no? Entonces, todo eso, incubadoras, centros de desarrollo tecnológico, centros de ciencia, entonces también hace parte de todo este complemento, centros de innovación, centros de investigación y obviamente las oficinas de transferencia. Esto es lo que nos incluye, voy a decirlo así, en solo lo que es ciencia y tecnología y en un ministerio que en algún momento era departamento y hoy en día es un ministerio con poco recurso para realmente hacer su gestión, pero no hay que olvidar que esto se tiene que articular con todos los demás ministerios, o sea, al final es competitividad del país. Entonces, entender eso es importante y eso hay que comenzar a aterrizarlo. Uno, entender que al final, pues voy a decirlo, con ese tema de incentivos bajo la mesa, ¿cierto? Había que regular algunas cosas y pues obviamente Publindus fue el bandera, voy a decirlo así, y el que dio como el derrotero de todo lo que era obviamente esas revistas nacionales, etcétera, pero sin dejar de lado, voy a decirlo así, diálogos de ética, ¿no? Y obviamente, mire que ahí comienza uno a decir, venga, ética, bioética, que nos ha regulado completamente, ya también cómo el funcionamiento, etcétera, cómo llegamos los consentimientos informados, etcétera, ¿no? La integridad científica, y vale la pena obviamente tenerlo porque, claro, nosotros como editores lo decía, al final lo que nos formó es que somos realmente súper interdisciplinares porque nos toca hablar de todos estos temas y al final incorporarlos en nuestros, voy a decirlo, revistas o libros o editoriales, etcétera. Entonces, al final nos volvemos realmente, como dicen, conocedores de todos estos saberes, pero al final están dentro de lo que corre con nuestras autopistas, que es circulación de conocimiento científico. El tema de apropiación social, ya una política, y mire que esto también es, obviamente el país también es pionero en este tipo de cosas en América Latina. Y obviamente la política de ciencia abierta que cumple un año. ¿No? Entonces, un poco como ese tema. Y ahorita no dejar olvidar que al final estamos en la consulta de datos abiertos, un poco obviamente mirando cuál va a ser esa trascendencia y cómo vamos a comenzar a interactuar. De pronto voy a decirlo así, las universidades recuerden que tienen una gran participación, obviamente, en todo lo que se genera conocimiento, porque es nuestra razón de ser dentro de la sociedad de conocimiento. Pero no olvidar que, voy a decirlo así, gracias a que hicimos todo ese trabajo, obviamente comenzar voy a decirlo, a educar a cada uno de esos actores y a trabajar entre todos, pues comenzamos a pensar un poco más allá y en el COMPES quedó algunas directrices de lo que es evaluación responsable. Y eso es lo que viene, obviamente, por eso es que hay consultas, por eso es que porque es parte de todos los procesos que se están desarrollando. No olvidar que pues siempre está el libro, obviamente, del observatorio, que al final produce en el año, obviamente, anterior, pero pues ahí hay unas cifras que al final nos muestran cómo somos país, ¿no? Estas guías que son las rutas de investigación, obviamente orientadas por misiones, que es parte de este gobierno, pero pues todo esto es parte de los direccionamientos y todo lo que nos da como ese contexto. Pero claro, al final a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer, pero entiendan que al final es en esta megadiversidad de país, ¿cierto? Donde tenemos, claro, riquezas, pero al final también tenemos, voy a decirlo así, concentrado algunos capitales. O sea, al final teníamos que comenzar a entender muy bien qué era. Y al final lo voy a extrapolar también a la institución.
la institución y ustedes también, igual que en mi universidad, somos instituciones de índole regional, donde al final también o sea, el mismo reto ocurre que en ciencias. Tenemos que regular completamente una institución que al final, o sea, tiene que mirar también el tema de regionalización y todos diferentes componentes para poder llegar a un avance social de conocimiento. Entonces, hay que quitar obviamente todas estas barreras y darle oportunidad también a otros para poder que todo el sistema, como dicen, circule. Entonces, claro, yo no estoy excusando mucho, obviamente, el sistema, pero sí entender que al final es parte de la responsabilidad de nosotros. ¿Sí? O sea, entender un poco qué es lo que ha pasado, porque al final, después yo sé que muchos han estudiado por fuera, otros se han perdido toda la película y el que al final estamos aquí más de 20 años, obviamente, aguantando, voy a decirlo así, cada una de estas políticas, tratar de pensar un poco más allá, pues nos damos a esa tarea de entender qué es lo que pasa. Entonces, es parte de ese mecanismo y creo que es parte también de la responsabilidad que tenemos. Bueno, arrancando un poco con el concepto de evaluación, y obviamente lo primero que uno tendría que decir es comprobar, ¿cierto? Y siempre vamos a tener un programa, un proyecto, o sea, una intervención, ¿cierto? O obviamente si hablo desde el tema, obviamente, creativo, pues también voy a tener algo, un reto, un reto de aprendizaje, una innovación abierta, etcétera. Pues finalmente, ¿qué es lo que mido? Y cómo se cumplen mis objetivos. Entonces, viene que ahí comienza uno a decir, ah, listo, hay una estrategia y hay una intención. Entonces, la evaluación debe ser consciente. ¿Y consciente para quién? ¿Para quién es útil? ¿Cómo realmente medirlo? Y que realmente aterrice ese tipo de cosas. Y finalmente eso, o sea, es parte de lo que nos dice obviamente Cabinet. Muchos de las, como le digo, la presentación no tiene referencias al final, sino cada uno de los dispositivos tiene su fuente y finalmente tiene obviamente dónde llevar la información. Muchos de estos, ese tema es considerado realmente hacer, y finalmente necesito recoger una información necesaria como para poder ver esta complejidad y poder entenderla. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hoy en día es realmente la ciencia de datos, lo que nos está regulando y lo que finalmente estamos viendo. Cómo comprender, pero un poco más allá es cómo la analizo, cómo interpreto esa información. Entonces, al final es, pero ¿de acuerdo a qué? A mi contexto. Entonces, eso no hay que obviamente olvidarlo y es parte de esa responsabilidad. Entonces, ¿cuáles han sido esos mecanismos, obviamente, de evaluación? Realmente, pues, es parte de ese análisis de limitación, lo que yo les decía, de esa política científica y hacer esas políticas públicas. O sea, al final, cuando nosotros queremos cambiar, obviamente, voy a decirlo así, el tema de social, etcétera, que de pronto pues necesitamos hacer dentro de nuestro quehacer y nuestro tema de conocimiento, incidir en la política pública. Si no, entonces finalmente pues todo se va a quedar muy coloquial, voy a llamarlo así, y finalmente no le va a servir a muchos, sino a pocos. Entonces, claramente pues necesitamos ayudar también a dar esos direccionamientos, ¿no? Obviamente a nivel de país. Y muchos de estos, la evaluación tiene que valorar las medidas socialmente que sea transparente y objetiva. Y obviamente identificando muy bien qué es bueno y qué es malo. O sea, esa parte de ética. ¿Por qué? Porque recuerden que es que detrás hay monstruos comerciales. Al final no es que tal, todo el mundo necesita, obviamente, vivir y pues de esto también se han hecho negocios y también lo han hecho los investigadores que comprenden completamente todo el modelo. Entonces llega un momento que uno dice, no es solamente los sellos y los editoriales comerciales, sino que realmente también, pues, aquí hay un tema que al final, pues, es parte de ese incentivo. Si yo no me siento, obviamente, incentivado por donde estoy, pues al final yo genero, obviamente, porque necesito también lucrarme de alguna forma. Entonces, parte de eso es como esos temas y gracias a eso se generan unos indicadores que me van a llevar, obviamente, es una medida de producción, ¿cierto? Y es un rendimiento. Recuerden que son esos aterrizables, ¿no? Y que obviamente se puedan pedir un seguimiento. Pues claro, lo más fácil, obviamente, que ocurrió en muchos años, y era la posición más facilista para todos los sistemas nacionales y para todo, era que era el artículo, y la revista realmente el centro de lo que era obviamente los indicadores y la evaluación.
hoy entendemos que gracias a todos estos llamados, obviamente, y lo voy a hablar un poquito más allá, de estas tendencias, pues al final nos dicen, no señor, o sea, esto es, voy a decirlo así, la revista es un objeto que yo pongo mis resultados, pero ¿quién tiene que velar por la calidad de los resultados? El investigador. ¿Quién tiene que tener esos indicadores claros y esos seguimientos? Y lo otro, o sea, ¿por qué aplico ciencia abierta? Porque al final los datos me sirven para otro, para poder también construir y darle valor agregado para, obviamente, generar cosas nuevas. Y voy a decir, no arrancar de cero. De reconocer en el otro, que al final yo lo he dicho, las escuelas, y ya Colombia tiene, voy a decirlo así, doctores que ya han llegado al país, una escuela obviamente que hemos trabajado mucho por la formación de talento y ya hay una buena dispersión, no solo ya concentración en Bogotá, sino también a nivel nacional, y eso nos ayuda a que finalmente entendamos y generemos conocimiento. Por eso es que se hizo en algún momento toda esa construcción de talento. Muchos que han llegado, obviamente, esa diáspora, los hemos traído nuevamente al país para poder también estar, y otros se están incorporando dentro, obviamente, de las empresas. Pero pues todo eso implica que al final, pues queremos es capitalizar toda esa sociedad de conocimiento y que al final, pues comencemos también a desarrollar, voy a decirlo así, empresas, pero basadas en conocimiento, que al final nos generen valor agregado. Y eso es el caso, obviamente, de algunos países como los tigres asiáticos, obviamente, que ustedes saben que al final, pues, ¿qué hacen realmente? Tecnología limpieza, y aquí nos traemos, y ya hoy en día el mercado, pues, todos tenemos algo chino en nuestras manos. Y, por ejemplo, países como, obviamente, o ciudades como Abu Dhabi, etcétera, donde al final contratan profesionales para poder, obviamente, entender un fenómeno, basarse en el conocimiento y después, obviamente, explotar esas tecnologías o ese tipo de cosas. Y eso es lo que está buscando países que al final no tienen recursos, mientras que nosotros somos países que al final tenemos todos los recursos naturales y talento y toda la megadiversidad que siempre hemos tenido. Entonces, dentro de esto, pues vale la pena recordarles, porque a veces dice uno, para los que somos gestores de investigación, para los que estamos en esto, las direcciones, etcétera, pero a veces para los investigadores, a veces se les olvida todos estos manuales, ¿no? Al final son los derroteros y son los indicadores básicos. Entonces, pues obviamente en algún momento empezó con lo del tema de innovación, y eso fue como uno de los primeros que obviamente que se hicieron hace varios años, pero pues Frascati fue uno de los que obviamente nos dirige todavía con todo lo del direccionamiento, pero entender un poquito que también hemos madurado en esos. Y entonces, por ejemplo, un manual de Santiago donde nos lleva a la internacionalización de la investigación, y que ahí también hay otros indicadores. Entonces, a veces es que nos quedamos con solo lo que nos dan ciencias y un modelo, o lo que está ahí en el CBLAC, ¿no? O sea, el CBLAC al final es una base de datos, pero todavía no hemos analizado esa base de datos. O sea, ahí nos tiene que dar mucha más información para poder interpretar. Y lo mismo lo digo, pues sí, obviamente tiene uno, ¿por qué queremos que haya NORCIDs institucionales? Porque al final, si usted tiene ahí integrado completamente todos sus investigadores, pues al final yo voy a poder analizar diferente esa información. ¿Por qué? Porque no le meto solo la información de una referencia, sino otro tipo de, obviamente, expectativas. Siéntanse, obviamente, al final yo sigo tomándome aquí un café, entonces, para que al final también sea agradable. Si quieren ir poniendo sus preguntas ahí en el chat, después obviamente yo las voy revisando. Entre esto, entonces, no hay que olvidar que habían obviamente también esos indicadores de internacionalización que nos daban también otros derroteros, como el tema de coautorías, el tema de colaboraciones, etcétera. Y obviamente no era solo un tema, los temas de acreditación internacional, todo ese tipo de los premios, o sea, todo eso está dentro de todo lo que manejamos. Y esto obviamente fue en el 2007. Lo que pasa es que a veces se le olvida a uno todo esto que había, ¿no? Y este es uno de los derroteros más importantes para el tema, obviamente, que es el Manual de Valencia, y tiene que ver, obviamente, con el tema de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, entender un poco, obviamente, qué es lo que, o sea, cómo realmente nosotros estamos impactando realmente al que es el usuario de nuestra investigación, voy a llamarlo así, ¿no? Para no manejar o de nuestra investigación, nuestra tecnología o nuestra creación, porque también tenemos que pensar, o inclusive ya pensando como en un tema de emprendimiento, pues quién va a ser nuestro cliente potencial. Entonces, miren que al final tenemos que hablar múltiples, obviamente, lenguajes, pero al final tenemos que llegar a quién, a ese ciudadano a pie.
a cambiar completamente y que al final, obviamente, él también se eduque gracias a lo que nosotros estamos interviniendo con ellos. Entonces, dentro de eso, claro, hubo declaraciones, porque al final, claro, como el rey era las revistas, era, obviamente nos ponían el índice de citación, el índice H, etcétera. Entonces, todo esto en un tema de tensiones y al final era solo una arista, pues al final comenzamos a aparecer con muchas declaraciones diciéndole, oiga, seamos conscientes. Estamos conscientes y Lore, entonces, obviamente perdóname. traigo a Dora, la declaración obviamente de Dora, aquí está en el link, ¿cierto? Y esto fue en el 2012. Y finalmente lo más importante aquí es que dice, mire, los productos de investigación son muchos y variados e incluyen artículos que informan sobre nuevos conocimientos, datos, reactivos, software, propiedad intelectual, jóvenes científicos capacitados, agencias financiadoras, las instituciones que emplean científicos y los propios científicos que tienen el deseo, obviamente, y la necesidad de evaluar calidad y el impacto de sus resultados. Por lo tanto, ¿cierto? Es importante la producción científica que se mida con precisión y que se evalúe con prudencia. Porque al final, obviamente, nos está dando tendencias que no eran las reales. Entonces, miren que todo esto es que movimientos al final, como todos nos hemos expresado, y pues no dejo obviamente el del lado derecho, es el Leiden, que al final lo que nos habla un poco es, venga, ¿cómo soporto yo entre una evaluación cuantitativa y cualitativa también de esos resultados de evaluación de ciencia? ¿Cómo soy un poco más equitativo y cómo yo miro, obviamente, eso con respecto a un grupo? O sea, ¿cómo lo mido de acuerdo a que un investigador, porque no todos los investigadores tendremos que ser, obviamente, del mismo, voy a decirlo así, tipo, sino de pronto yo soy más productor científico, obviamente de conocimiento más de artículos, el otro es más de ciencias sociales y produce más, el otro es más que artista. Entonces, miren que eso ya es un tema. Dos, un grupo está llamado a producir de diferente forma y tengo que evaluarlo de diferente forma también. Entonces, mire que las áreas, las temáticas, etcétera, y las instituciones, lo que les decía, tenemos que ser conscientes cuál es mi misión y cuál es todo, y a partir de eso generar, obviamente, mis propios indicadores. Entonces, al final, necesito primar esa excelencia, pero también tener relevancia por ese tema local, analizar obviamente con procesos abiertos, ¿cierto? Transparentes y simples, sencillos, esos datos. Entonces, parte de esto, obviamente, permitir que se verifique, ¿no? Y se analice a uno de esos datos y que al final, obviamente, se cambie todo el tema de la publicación esos y las situaciones de prácticas que es alrededor, solamente eso, no, pues ya les voy a mostrar un poquito cómo ha venido avanzando, pero miren que cada todas estas iniciativas, pues lo que ha llevado es que al final se hayan generado dos iniciativas, obviamente voy a mencionar estas dos, una obviamente que es obviamente el Instituto de Investigación para la Investigación, y dentro de esto obviamente son la organización que es británica y pues busca obviamente, esto todo lo encuentran en nuestra página de métricas responsables, entonces pues ahí pueden encontrar, y obviamente generaron algo que es, haz de cuenta como un listado de lo que es ese posibles métricas, obviamente, para los autores, etcétera, y obviamente, pues, generar también dentro de América Latina, FOLEC, que es en asocio con Claxo, ¿cierto? Y obviamente entender un poco que necesitamos tener también investigación sobre evaluación de la ciencia. Y ahí también se ha venido fomentando, gracias también a la UNESCO, proyectos obviamente que nos están dando también luces de cómo evaluar, ¿no? Y así también hemos tenido varios casos, como dicen, cómo evaluar ciertos, obviamente, de acuerdo, obviamente, a ese tipo de interpretaciones. Entonces, creo que cada uno de esos es parte del objetivo, es comenzar uno a vincularse a estas actividades y que finalmente comencemos realmente a trabajar. Claro, no podemos olvidar que al final nosotros también somos seres humanos y necesitamos esos incentivos, pero claro, desde el tema público, pues ese 1279 también, en este momento voy a decirlo así, está quedando obsoleto porque pues fue algo del pasado que hoy en día la producción es totalmente diferente, una necesidad de conocimiento y sobre todo nos está consumiendo al Estado por todo lo que tiene que pagarle. Entonces, miren que la necesidad es complicada, ¿no? Y claro, voy a decirlo así, y por el otro lado están las universidades privadas que al final también damos incentivos porque un escalafón profesoral, también producción científica, etcétera. Entonces, asumimos también este modelo, pero al final también tenemos que pensar cuáles van a ser esos incentivos de ciencia abierta. Y si yo dejo esto, o como dicen, esto también lo tengo que pensar. Entonces, al final es, ¿qué me anima? O sea, como investigador a hacer eso. Entonces, al final, pues, claro, el dinero es algo,
pero también voy a decirlo así, el prestigio académico, la construcción de escuelas, etcétera, pero todo ese tipo de cosas, pues tenemos que saberlo y hablarlo entre todos. Entonces, pues parte de eso, obviamente, entender que dentro de esas políticas de educación superior, pues importan los individuos y también tenemos que darle, obviamente, paso a las instituciones, que es lo que tienen. Realmente, entonces, ¿qué pasó con todo este sistema y todos los efectos que obviamente ocasionó todo el tema? Comenzó un incremento exponencial de la producción, entonces las malas prácticas, entonces comenzaron gente a puntear, sí, obviamente publicaciones, etcétera. Esos temas de colaboraciones eran tú me llevas, yo me llevo, pero realmente nadie había colaborado. Capacidad de generación y apropiación de conocimiento, entonces todo un tema de asimetrías, no había estandarización, no hay entorno, entonces mire, todo esto es un tema que al final comienza a ver que hay mucho resultados, obviamente, brechas que al final se rompen y sobre todo no entender un poquito las fuentes de financiación cuando es privada, cuando es pública, cuando es la industria y sobre todo un poco todo el tema que viene con el prestigio académico, las certificaciones, o sea, también tenemos que pensar las certificaciones de obras de arte, etcétera, las publicaciones, esas habilidades de comercialización, etcétera. Entonces, comienza a haber otro tipo de esas culturas de innovación que comienza. Entonces, encontramos varias problemáticas que son esas tensiones que todos hemos manejado, creo que ya los hemos avanzado, pero el desconocimiento de formas alternativas, evaluaciones solamente desconectadas del país, no hay articulación, realmente obviamente había una delimitación completamente de todo lo que era obviamente la ciencia, había muchos intereses económicos, no habían faltas de espacios abiertos, entonces todo esto es lo que comienza realmente a entender, pero lo primero que hay que entender es cuáles son los principios, obviamente que uno tiene que armar cuando comienza uno a entender que esos son indicadores, ¿no? Entonces, necesitamos que al final esos indicadores sean robustos, que yo los pueda tener un seguimiento, ¿sí me entiendes? Porque al final tienen que prevalecer en el tiempo, en el espacio, que puedan ser comparables, que tengo que ser, obviamente, hay una selección, obviamente, ¿cuál es colectiva? No es de unos pocos, porque no se va a sesgar completamente. Tiene que ser parte de un sistema, ¿cierto? Entonces, para conformar un ecosistema de evaluación. Finalmente, incorporar todas las buenas prácticas. Entonces, ahí viene el COPE, ahí viene obviamente casi todo lo que hemos tenido, el CREDIT, que es como el tema de las contribuciones de autores, etcétera, la adaptación del contexto. Entonces, cuál es mi contexto y cuál es esa comparación responsable. No solo el ranking por ser, sino, o sea, con quién realmente me puedo comparar y sobre todo en grupos, investigadores y sobre todo colombiano cita colombiano, no revisamos obviamente información. Entonces al final desconocemos también el otro y tenemos que comenzar a reconocernos también, ¿no? No hacer tráfico obviamente de lo que es para poder llegar ¿no? Sino hacer las buenas prácticas. Hacer ese colegiado y esos colectivos y comenzar a empoderar completamente todos esos colegios invisibles que nos dan todo el tema de conocimiento. Mejorar el sistema y finalmente, pues así, obviamente, si yo le doy un paquete diverso, pues voy a tener obviamente una mirada mucho más holística de todo lo que ha ocurrido en el ciencia. Entonces, pues voy a decirlo así, arrancamos con todo esto, que era una iniciativa de métricas responsables, unos 2 años obviamente trabajando en esto, pero sobre todo entender que era con un movimiento de evaluación responsable, que finalmente la métrica es una promoción del uso adecuado de indicadores para esas actividades de ciencia y tecnología, pero que podemos obviamente evaluar primero la gobernanza. ¿Cuáles son los indicadores de gobernanza? ¿Cuáles son los indicadores de gestión? ¿Cuáles son esos indicadores de investigación? Y finalmente, ¿cuáles son esos impactos directos e indirectos que tienen que ver ahí? Entonces, pues gracias a eso, obviamente, aquí está la página, encontramos obviamente, hicimos todo el ejercicio, al final, que hicimos un documento, ¿cierto?, de política y un documento de herramienta. Esa herramienta al final está basado en las iniciativas que realizamos, o sea, algo de lo que obviamente nos aconsejaba, al final hicimos como un protocolo que se puede aplicar a cualquier tipo de iniciativa. Entonces, duplicar el taller, al final uno era obviamente experto, con Dora, que al final nos decía, mire, adoptó Dora, pero al final nos dicen, primero establecer estándares de calidad académica. Después, entienda cuáles son esos procesos, o sea, y cuáles son las nuevas prácticas que van a comenzar. Comienza a reproducir, obviamente, a reportar, obviamente, cuáles son lo que podría desarrollar esas nuevas prácticas de evaluación. Después, fomente una cultura y eso sí ya haga la evaluación. Entonces, ese tipo de iniciativas, miren, siempre tiene un tema de consenso.
de colaboración. Entonces, al final la ruta SCOP, que es otro que es INOAM, ¿cierto? Al final nos da, es un modelo también de 5 etapas, tiene varias implicaciones, y finalmente, obviamente, es arrancar, revisar contexto, ver opciones de una herramienta que al final nos dé datos cuantitativos, cualitativos, etcétera, probar un poco, revisar, obviamente, en consenso, y después ya, obviamente, mirar los resultados de esa evaluación a otros ojos. Lo que les decía, ¿cuál es ese análisis? Miren que nosotros hacemos esto habitualmente en un proyecto de investigación, pero no lo estábamos aplicando en la evaluación de la ciencia. Entonces, entender un poco que esto ya permeó completamente todo lo que era ya muchos de los temas. Entonces, miren que ahí comenzó a aparecer Connect Paper, no sé si muchos lo conocen, pero estas redes de citación nos comenzaron a hacer este tipo de cosas. Cada uno de estos tiene un ejemplito, pero pues obviamente por el tema de tiempo no voy a pasarlos. Entonces, pero por ejemplo, esto es un artículo de la Minuto, obviamente, de la Universidad de ustedes, y finalmente, o sea, me da como conecta, pero entonces mira que aquí se ven los colectivos de saberes, obviamente, que yo también comienzo a citar y de acuerdo a esos referentes. Entonces, todo este tipo de cosas comienzan uno a decir, veo la información de diferente forma. El siguiente. Entonces, este obviamente lo traigo y lo traigo ¿por qué? Porque al final muchos de los portales comenzaron a involucrarlos y este es obviamente Dimension y Dimension también dijo, este artículo lo tengo que mostrar, pues ya no tengo que irme a la citación de solo cuántos, entonces total de citaciones, sino cuáles son las recientes. ¿Cuál es la tasa, obviamente, o el campo de citación del campo donde yo estoy en conocimiento? ¿Cuál es esa tasa? Entonces, mire que ya aplica directamente sobre la temática, ¿no? Y al final, pues, le incluye algo que era esas, esto es lo que le llama a uno, o sea, no me gusta mucho el término, o sea, métricas alternativas, porque siempre nos lleva a esto, que son las almétricas, que son obviamente el tema en redes sociales y las menciones, sino un poco allá, obviamente, cómo ir un poco más allá de lo que administré. Ya tenemos campos de quién es, obviamente, el sponsor o quienes nos ayudan y sobre todo, voy a decirlo así, nos dan un poquito, y esto es otro de los portales que al final podemos analizar abiertos 100%, que es Lens, y miren que aquí aparece cuántos de estos son citados, cuántos he citado, y un poco más allá, obviamente, tiene cuántos son de acceso abierto, cuáles son, mira, el funding, aquí hay un botoncito fucsia que ven el funding, quién es la afiliación, y el campo de estudio está en amarillo. Entonces comienza a tener otro tipo de información, al final la gente no, ni siquiera se percata, ¿no? Lo otro, si en WordCat, voy a decirlo así, fuera un libro, me dice dónde puedo recuperar o puedo hallar el libro, en qué biblioteca lo puedo encontrar, etcétera. Entonces, miren que cada una de estas cosas es para también encontrar la información. Entonces, al final llega un momento, pues obviamente estas son iniciativas europeas, pero aquí obviamente América Latina no se queda atrás y obviamente Reali también ha incorporado todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ha incorporado como artículos externos, cuáles son esas colaboraciones, esas coautorías, ¿no? Países, obviamente, coautorías para poder ver esos indicadores de colaboración, etcétera, cantidad de países, etcétera, revistas donde se publican. Entonces, ahí ya se va viendo cómo cada uno va incorporando sus propias, obviamente, voy a llamarlo así, indicadores, obviamente, más allá un poquito de esas citaciones, y al final cómo se va viendo. Sin dejar, obviamente, que al final Leiden puso una parada y era un poquito decir, venga, ya no solo pongamos citación, sino cuál es el porcentaje de publicaciones en revistas top, ¿cierto? Entonces ya a poner a revisar la calidad. Entonces, si yo digo, listo, publiqué en Q1, ¿cierto? ¿Cuántos de esos artículos están en el 1% de las revistas más citadas del mundo? O en el 5% o en el 10%. Entonces, todos estos indicadores comienzan obviamente a armar completamente toda la infraestructura y cada uno se van incorporando. Entonces, aquí ya voy a decirlo así, Leiden no es un que sino que al final usted está porque al final ya se ve y se puede incorporar aquí. ¿Se ve por qué? Por visibilidad, por cantidad de producción, etcétera. Aquí ya en Colombia hay 3 universidades que se pueden hacer este tipo de análisis. Obviamente creo que la Nacional, la de Antioquia y Los Andes. Y dentro de esto, entonces, obviamente no puedo dejar de hablar, obviamente, del Sevier y su herramienta de SciWall. Yo sé que algunos de pronto ya la han manejado o si la tienen ahí en el minuto, no sé si obviamente, pero muchos de estos es citaciones por publicación, ¿cierto? El tema de obviamente no solo de los autores, sino cuál es el impacto, obviamente,
por el peso, obviamente, del campo de conocimiento de las publicaciones, un poquito de la colaboración, cuántos de esos artículos son con colaboración internacional, cuántos con nacional, cuál con colaboración pero institucional, ¿no? Colaboración obviamente solamente, o sea, obviamente, cuántos realmente son autoría de un solo autor, ¿no? Y cuántos son académicos o cuántos son obviamente empresarios. Un poquito lo que les mencionaba el top, entonces mira que ya comenzaron también a incluir, ¿cierto? Todo el top, sin olvidar obviamente, mira cuáles son los más citados, cuáles son el porcentaje de cuartil, obviamente, donde están publicando, entonces pues ya me da citas, obviamente, indicadores y tal, pero no es solo el hecho de mostrar esto, sino analizarlo. Tengo que saber de esos uno en qué áreas temáticas estoy, quién está colaborándome con quién, cuál, o sea, por qué. Entonces, mire que el grupo de investigación no es solo que esté en uno, sino un poco allá. Realmente por eso es tan importante ese tema, ese concepto de cohesión. Al final, con quién estoy colaborando, cómo estoy creciendo, etcétera, y cómo estoy conformando la escuela al interior. Entonces, todo ese tipo de cosas son iniciativas que al final, el tema social, entonces, ¿cuántos? Obviamente, uno es, voy a decirlo así, ¿cuántos he mencionado en el tema noticias, obviamente, en medios masivos, pero claro, con una falencia, que al final aquí solo evalúa inglés, no evalúa español. Entonces, en algún momento, obviamente, vamos a hacer una herramienta que al final evalúe todos los medios masivos pero de comunicación nuestra y también, voy a decirlo así, los digitales que están todo el tema. Un tema, entonces, ya comenzamos a pensar que ya no es un solo tipo de impacto y esa palabra impacto hay que saberla interpretar y también aterrizar. Entonces, empezar ya un poquito de que científico, ya tenemos muchos de estos indicadores que les estoy mencionando antes, los puedo nutrir aquí al lado izquierdo, ¿no? Tasa de citación, etcétera, top de publicaciones, bueno, aquí está obviamente la calidad, entonces lo digo, porcentaje de publicaciones de 5 revistas arriba, obviamente, del cuartil, pero en el tecnológico, patentes que hayan sido citadas, entonces miren la importancia, obviamente, de citar patentes. En los sociales, ¿cuántos de nuestros, obviamente, documentos han aportado al tema del desarrollo de una política, obviamente, pública, ¿no? En algún momento una norma conté, las métricas están ahí, algunas menciones, obviamente, en medios masivos, en educativo, las descargas, la usabilidad, etcétera, comienzan a ver, entonces, sistemas que van a comenzar a entenderse un poquito, ese sílabos y ese contenido programático que tiene referencias, comenzar también a hacer esas interpretaciones de qué se está usando y por qué, de acuerdo, obviamente, a lo que se tiene dentro de las clases. Y finalmente esos colectivos, esas redes de citación, esas coautorías, y cómo realmente también hay unas movilidades que al final da uno interpretando completamente todas esas dinámicas. Entonces, todo esto es lo que al final llega a que al final uno declare. Entonces, mire un ejemplo del impacto, obviamente, tecnológico, que es, obviamente, tenemos tantas patentes, ¿cierto? Con tantas familias, pero mira que aquí ya me dice cuántas han sido citadas y obviamente sí, obviamente sí. En este momento no tengo ninguna patente citada, obviamente, para ustedes. Entonces, ese tipo de cosas. Y claro, todo eso es lo que comienzo a aprovechar todas las, obviamente, instituciones que al final quieren que al final haya prestigio, obviamente, pero basado en que al final hayan una metodología. Y pues traigo un ejemplo que es Simago, donde al final, obviamente, ¿qué hacen? Al final dividen completamente, dan unos porcentajes y de acuerdo a este generan, obviamente, un indicador y con ese indicador, obviamente, pero recuerden cómo ha evolucionado. Entonces, miren que aquí ya hay un ítem que dice acceso abierto, miren, 2%, ¿no? Obviamente el liderazgo, ¿no? De los científicos, quién es el que obviamente está finalmente, ¿no? ¿Cuáles esas excelencias que estén obviamente en esos primeros, obviamente, publicaciones? Y finalmente la innovación, ¿no? Ese impacto tecnológico, el impacto de conocimiento, la cantidad, ya no estamos en ese número, y finalmente pues todo el tema de métricas con obviamente, y pues claro, con algunas herramientas que ya vienen fomentando, pero pues nosotros tenemos que tener las otras herramientas completamente también libres. Entonces, si voy a decirlo así, ellos tienen Mendeley, pero nosotros tenemos un CRIS, que es obviamente donde nosotros vamos a tener los datos de investigación y al final ahí también obviamente nos va a llevar a que al final tengamos todo este tipo de cosas. Entonces miren cómo se van nutriendo también esos repositorios para al final ver el tamaño del sitio web, cuántas personas llegan a mi sitio referidos por otros, ¿no? Todo ese tipo de cosas son cosas que al final tienen esas intenciones. Entonces, yo creo que obviamente con esto voy cerrando para hablar, obviamente, pero creo que abarqué un poquito de todas, un poco de las preguntas, Pilar, que tú me hacías inicialmente.
me disculpo por el tiempo, pero para mí me apasiona completamente entender todas estas dinámicas. Les voy a dejar de compartir para poder ver. Muy bien, bueno, acá ustedes tal vez van a tener música de fondo porque estamos en plena inauguración. Espero no estén escuchando más la música que mi voz. Pero bueno, Lore, muchísimas gracias. Creo que este es un panorama muy general de lo que es esta apuesta de métricas, de lo que se nos avecina, de cómo debemos estar preparados. Pero había en el aspecto, y yo me quiero quedar y quiero partir este diálogo en la diapositiva de evaluación, cuando tú hablas de que un proyecto debe ser evaluado y cómo debe ser evaluado, porque allí es donde las métricas nos van a permitir tener un alcance completamente diferente. ¿Cómo vamos a comenzar a evaluar no solo las publicaciones, sino también los datos? ¿Cómo vamos a comenzar a evaluar el impacto que estamos teniendo en territorio de esa producción? ¿Cómo vamos a evaluar los instrumentos que utilizamos en la investigación? ¿Cómo vamos a evaluar esa participación y todas esas métricas que nos va a generar la participación de la comunidad, de la ciudadanía? Creo que la apuesta es muy grande en ese sentido, porque no va a trascender el tema único de la citación y un poco también lo que nos muestra Cibal en este momento y el ranking de Chimago, que es cómo se están comportando las publicaciones. Aquí ya hay unos nuevos retos para las métricas. ¿Tú cómo ves ese alcance y cómo ves esa comprensión desde las instituciones de educación superior? Yo te lo voy a decir así, cuando entendamos que cada tipología de proyecto amerita obviamente una evaluación, ¿se me entiende? Diferente, porque al final va a dar resultados diferentes y son disciplinas completamente diferentes. Vamos a entender que al final que esto va a nutrir obviamente otro tipo de información. Entonces, yo lo decía inicialmente. Claro, cuando todo el modelo de medición de grupos, entender un poquito cuáles son esas obras artísticas, él se fue por derechos de autor y por circulación de obra, ¿cierto? Pero tenemos que entender qué es un proyecto de investigación y creación. Y cómo obviamente entender quiénes son y los involucrados. Entonces, una práctica artística es posible que esté la comunidad. Y que al final, voy a decirlo así, por ejemplo, una interpretación, etcétera, no sea un investigador, sino al final sea un colectivo que generó ciertos productos. Entonces, ahí va otro tipo de relaciones. Entonces, creo que es un poquito de comenzar a desmenuzar todo eso que teníamos tan, voy a decirlo así, tan mega, o sea, concentrado, que al final necesitamos poniendo tono a cada una de esas cosas para poder ir de pronto ir midiendo, ¿no? Sin tampoco, voy a decirlo así, caer en el riesgo de que todo se tiene que medir, porque también todo lo extremo es malo. ¿Mm? Entonces, al final, necesitas entender cuál es, o sea, qué es lo que quiere la institución, para qué medir. Entonces, entender esa intención en que yo lo dije desde el inicio, la intención, y con esa intención es que yo, obviamente, me mido. Si mi universidad, voy a decirlo así, es más desde el tema académico, pues voy a privilegiar obviamente ese tema de las escuelas y el tema académico y obviamente todo lo que tiene que ver con esta investigación formativa. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y cómo voy a medir también que al final realmente estén las competencias obviamente científicas apropiadas por mi escuela. Entonces, mira que esas son las cosas que de pronto tenemos que evaluar y revisar. Lore, cada institución debería generar, bueno, su propia batería de indicadores de acuerdo a su misión. Cada proyecto, cada investigador desde el mismo momento en que está concibiendo su proyecto, debería estar pensando también cómo me voy a medir en el mediano, largo y corto plazo y esas métricas, cómo van a impactar métricas institucionales, nacionales, que nos permitan ahí sí realmente ver cómo estamos nosotros contribuyendo a, por decir, ODS, al Plan de Desarrollo Nacional, apuestas nacionales, internacionales. Sí, pero recuerda que o sea, columna vertebral es la estrategia, que es el plan de, obviamente, institucional de desarrollo. Que para el país es COMPES, para nosotros como institución de educación, cada uno de nosotros tenemos un plan de desarrollo.
ahí van a estar, entonces ahí van a tener, voy a decirlo así, las más generales. Pero al final cada facultad, cada programa va a tener que tener sus propias métricas para poder obviamente entenderlas, pero se tienen que integrar porque al final yo tengo que armar completamente toda una dinámica y tengo que analizar la institución. Entonces, por eso la columna vertebral es, voy a decirlo así, unos indicadores que van a ayudar a aglutinar ese tipo de convergencia. Si no, imagínate la heterogeneidad de indicadores que al final nos cansaríamos de evaluar y al final no podríamos identificar ni comparar. Me recuerda un poco ahí que al final tenemos que entender que al final aquí también la idea es que dentro de esos indicadores hay indicadores de gestión y que yo pueda hacer seguimiento y que sea medible y cuantificable y que tenga yo, obviamente, voy a decirlo así, una trazabilidad en el tiempo y que yo vea una evolución, ¿no? O sea, porque al final hay que ponerle ese tipo, por eso es tan importante esos incentivos, ¿no? Voy a pedirle el favor a Xiomara que nos colabore. ¿No? Claro que sí, Xiomi, ¿puedes colaborarnos para leer la pregunta para que no se quede aquí el audio del ambiente? Claro que sí, señora. ¿Podrían sugerir prácticas que los investigadores podríamos poner en marcha para mejorar nuestros propios indicadores y por esa vía los resultados de la institución? Yo creo que una buena batería es mirar ese, obviamente, parte es, primero es mirar el tipo de proyecto que tenemos, ¿cierto? Recuerden un poco, de pronto ir más allá dentro de los estados de arte, no solo de las citaciones, sino cuáles son esas colaboraciones, con quién obviamente poder yo interpretar. Entonces, al final, fortalecer esos colectivos, o sea, las redes académicas y cómo yo comienzo a generar otros intercambios de conocimiento. Entonces, hay unas prácticas como, por ejemplo, Dora, mira lo que me dice, incorpore obviamente otros ejercicios, obviamente, dentro de los productos y resultados de investigación. O sea, que al final no es solo que si yo estoy llamando a producir artículos, me quedo solo con el artículo, sino como también diversifico para que al final yo llegue realmente a donde estoy adquiriendo solución. Pero a su vez, cada uno de esos productos voy a tener que mirar cuál fue su impacto. O sea, ¿para qué fue útil realmente para ese, voy a llamarlo así, lo dije en toda la charla, el ciudadano de a pie? Entonces, pues sí hay unas buenas prácticas, o sea, la Universidad de Valencia tiene unas buenas, obviamente, que hay que revisar, inclusive dentro de métricas responsables, invitamos varias veces, obviamente, Laura Robelli también nos dio algunos consejos, obviamente, yo creo que es parte de todas esas iniciativas, ¿no? Que van, como dicen, en la OEI también hay varias de las cosas que de pronto a veces uno no comprende. Lo otro es que cuando hacemos la transdisciplinaridad, nos ayuda que al final, por ejemplo, meter esos instrumentos como que son propios de educación, de psicología, inclusive de salud para, por ejemplo, salud pública, etcétera, donde al final vemos contextos sociales pueden ser interesantes para poder establecer, obviamente, otros tipos de indicadores de cómo realmente llegar esos resultados a la comunidad. Y ahí, sobre todo, establecer qué tipo de producto yo puedo hacer, ¿no? De acuerdo, obviamente, a quiénes son los actores que tienen. Entonces, es un poquito también pensar en esas herramientas de design thinking, donde uno habla de quiénes son los actores, cómo obviamente llego a ellos, cómo voy a comenzar a ser partícipes, pero también al final cómo le dejo mi conocimiento ahí. Creo que esos son los retos que nos están enfrentando ahora. O sea, un poco, yo lo llamo así, es que el investigador tiene que tener una responsabilidad social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final no era solo llenar los anaqueles de una biblioteca o llenarse de artículos escopos. Y obviamente que sea consultado y citado, sino que al final lo tiene que dejar en la sociedad. Entonces, es un poco eso, ser conscientes que al final estamos construyendo un país y que la competitividad depende de todos. Cada uno tenemos una forma de hacerlo. Gracias. Lore, ¿está el país preparado, MinCiencias preparado para esta generación de nuevas métricas y para medir la investigación, la categorización de grupos de investigadores a partir de estas nuevas métricas?
No, todavía no estamos preparados, o sea, arrancamos un camino. ¿Qué es lo importante aquí? La participación. Entonces, mire que muchos van a ser nos van a llamar a hacer consultas públicas, a hacer consensos con expertos, a hacer interpretaciones y análisis también, obviamente, participativas. Pero pues no podemos decir que ya tenemos la madurez porque todavía, o sea, ni siquiera obviamente países europeos que han construido, obviamente, que tienen el recurso, pues tienen muchos de los que ya también están en una iniciativa. Recuerde que es un movimiento, obviamente, internacional, no es solamente de América Latina. ¿Qué tenemos nosotros? Voy a decirlo, y yo lo defiendo mucho. La región tiene casi el 90% en acceso abierto completamente. O sea, lo que decimos nosotros green, o sea, ruta verde, o en acceso diamante, que al final obviamente no pagamos, no hay APCs, etcétera, porque pues los otros comienzan a tener esos conflictos obviamente comerciales. Pero todo ese tipo de cosas hay que revisarlas también, porque todavía no tenemos métricas, ni tenemos indicadores, ¿no? Entonces, América se está atreviendo a hacer algo y hay que chequear, pero mire que hay que construir entre todos. Y eso lo decíamos desde el inicio, obviamente, de nuestra parte de estas secciones fue, obviamente, buscar desde el rector, desde los vicerrectores, los investigadores, los editores, los bibliotecólogos, etcétera. O sea, ponernos todos a hablar para poder mirar, porque necesitamos todas las áreas para poder entender esto. ¿Listo? Hasta ahora arrancamos. A nivel internacional, ¿cómo podríamos ver esa comprensión precisamente de esta nueva forma de medir la ciencia? De esa forma nueva de evaluar, que ya no son las métricas como métricas únicamente, sino que son las métricas con un discurso de impacto, de responsabilidad. Todos los entes de financiación europeos, Eurocris, etcétera, está fundamentado completamente en estas buenas prácticas, ¿no? O sea, ya o sea, voy a decirlo así, los sponsors, obviamente que el Horizonte 2020, todos estos, obviamente, proyectos de fuentes de financiación así internacional, ya están, obviamente, incorporando este tipo de métricas, ¿no? El tema, obviamente, de decir, mire, ya no es solo Colombia, sino que, obviamente, tengo que asociarme con África, obviamente, y los 5 continentes, ¿no? Muchas de esas cosas están bien buscando esas colaboraciones, ¿no? Y entender, obviamente, que al final necesitamos mayor, obviamente, participación. ¿Sí? Pero pues ahí sí hay mucho que obviamente revisar. Los invito a que revisen mucho de la información que les mandé, pues al final, pues yo sé que no nos vamos a volver expertos en métricas responsables, pero por lo menos que al final cada uno debe aportar desde su granito de arena como investigador. Al final, obviamente, si yo soy responsable, como hago, practico obviamente la transparencia, hago, voy a decirlo todo con integridad científica y un poco más allá, digo toda la información, voy a decirlo en ciencia abierta para que también se reuse y al final podamos entre todos construir, es interesante. Entonces, esas son las prácticas que de pronto invitamos realmente a que se haga. Y eso fue lo que yo aprendí, ¿no? El dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahí, como dicen, lo termino como, porque al final, pues sí, es un primer paso, nada más. Bueno, pero ya arrancamos, por lo menos ya tenemos política de ciencia abierta. Otros países, por ejemplo, Perú hizo una política donde implementó CRIS, pero no tiene política de ciencia abierta. Entonces, miren que al final, pues, obviamente vamos con lo que tenemos. Pero pues por lo menos hasta el momento tenemos política y tenemos apropiación social y eso hay que también rescatarlo. Lo otro, para editores, por ejemplo, todo lo de Republindes, se hizo toda una capacitación de currículo de editor. Entonces, ¿qué sabemos los editores? Una muy buena escuela de cienciometría, etcétera. Sí, o sea, creo que obviamente todo el tema, entonces creo que estamos aptos para poder comprender un poquito más e interpretar más todo este tipo de cosas. ¿Qué nos faltan? Lo que todos. Incorporar más sistemas de evaluación, estandarización de bases de datos, que se conecten, etcétera, y comentar todos los principios que obviamente maneja la ciencia abierta. Laura, muchísimas gracias. Creo que aquí queda mucha tela para cortar. Nos queda el tema de la evaluación de pares abiertos también, porque eso también va a contribuir bastante para todo este tema de medición, de todo este tema de impacto, métricas responsables, ética, integridad ética, que viene siendo la gran transversalidad en todo este proceso
de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Nos queda también la articulación del Ministerio de Educación con MinCiencias, porque sin duda cada uno tiene que tener una lectura completamente diferente, cada institución, porque cada institución por su mismo espíritu tiene unas responsabilidades y unas tendencias completamente diferentes y esas son las que se deben medir a final de cuentas, pero debe también existir esta articulación entre ministerios, esta articulación también de voluntades de lo que son otras prácticas de las funciones sustantivas que también van a necesitar articularse en torno a la ciencia abierta y ciencia ciudadana. Entonces creo que lo que tú dices, ya comenzamos a caminar, nos falta mucho por recorrer, pero aquí la primera gota la tenemos que dar cada uno de los que estamos aquí en esta charla, desde publicaciones, desde cada uno de los investigadores, desde sus aulas, desde sus proyectos, desde sus perspectivas y perspectivas en cada uno de los proyectos. Y no sé si tienes una invitación adicional de voluntades para todos nuestros investigadores que nos acompañan en el día de hoy. No, de pronto voy a decirlo así, creo que lo importante es atender las consultas. Yo creo que es un momento en que al final tenemos que expresarnos todos. Y por más que a veces dicen, no, es que yo no sé eso, pero pues hay que darnos o sea, así como hemos hecho, o sea, somos investigadores, ¿cierto? Que al final, obviamente, nos metemos dentro de un área temática y la exploramos, estamos en estado de arte, después, obviamente, armamos en metodología. Creo que aquí también hay que evaluarlo, obviamente, porque al final, con eso es que nos van a ser medidos, así nos van a medir. Entonces, pues hay que participar. Esa es la invitación. Gracias, mi Lore. De verdad, muchísimas gracias porque creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Es una primera cuota, una cuota inicial de este tema de las métricas. Nosotros estamos construyendo, quiero compartirles que nosotros estamos construyendo desde Uniminuto una gran batería de indicadores por actores, por responsabilidades, por subdirecciones. Estamos construyendo una batería de indicadores que nos permita mirar todos los diferentes escenarios desde donde los podemos evaluar. Así que a todos, de verdad, muchísimas gracias por su participación en este espacio. De verdad, ha sido muy gratificante poder contar con tu participación, con la participación de todos los profes que hoy nos están acompañando, invitarlos a nuestros ciclos de formación. Seguimos con unas temáticas bien interesantes y de verdad ya aquí nos golpean la puerta a todos nuestros colegas editores para también abrir este escenario para que seamos varios los que estemos aquí dialogando, compartiendo. Recuerde que ya tuvimos una charla sobre software libre, ya tuvimos esta charla, vienen temas sobre Redalix, acceso diamante. Lore, creo que quieres agregar algo más. Estoy levantando la mano. Bueno, señora, te escuchamos. No, no te preocupes. Hay un tema y es que recuerden que como todo, esto necesitamos equilibrio, ¿no? A veces, obviamente, blanco y negro, sino que al final como investigadores tenemos que generar nuestros... Ustedes tienen que saber cuál es la institución que quieren y hacia dónde quieren ir, para que obviamente al final todo se alinee. Como siempre, hay unos extremistas, otros tal, pero al final hay que hacer su propia, obviamente, para poder, obviamente, interpretar. Y pues no todos debemos saber de todo, pero sí es importante un poquito cuando tú comiences a mirar en el tema de ciencia abierta, yo creo que lo más difícil para nosotros los investigadores, y lo digo porque yo también fui investigadora, es entregar nuestros datos, porque al final nos cuesta. ¿Sí me entiendes? Nos cuesta porque es voy a decirlo así, es al final, o sea, nosotros nos gastamos trabajo de campo, etcétera, para que otro, y entonces todavía esa conciencia de dejarlos ahí para que otro los use, todavía creo que nos cuesta. Entonces, sí entendemos, pero también voy a decirlo así, entender que si, por ejemplo, yo puedo hacer un data paper, por ejemplo,
que eso es otro tipo de documento. Entonces también como que uno dice, y no los dejo solo ahí a la deriva, ¿no? Entonces invitar a que revisen otros tipos de publicación y otros tipos de productos. Eso es bien importante, de verdad, muchísimas gracias, Lore. De verdad, estén pendientes para que estén súper atentos a toda nuestra programación. Vamos a tener unos invitados bien interesantes que nos van a contar precisamente de estas experiencias, de cómo han logrado bajo una integridad ética compartir sus datos, sus procesos de investigación, sus instrumentos, sus resultados, de una forma abierta, con una responsabilidad ética muy importante que nos permite tener la certeza de que no va a haber malinterpretación ni uso adecuado de la información, y siempre respeto por lo que es la autoría, la originalidad de lo que son las investigaciones, que también creo que eso es bastante importante. Se nos avecinan charlas bien interesantes, como la de la experiencia de una revista Diamante indexada en Scopus, porque a veces pensamos que solo pagando APCs podemos lograr tener impacto, y vamos a contar un poco la experiencia de lo que son tener revistas Scopus en Diamante. Vamos a contar también con la participación de Redalic, todo este proceso y proyecto que ha venido liderando UNESCO con esta entidad de la Universidad Autónoma Nacional de México. También vamos a tener sobre todo lo que ha sido la discusión de la política pública de ciencia abierta. Vamos a tener a la persona que estuvo liderando este proceso. Así que la invitación es para que estemos permanentemente aquí, y próximamente, 22 de septiembre, tendremos el gran lanzamiento de nuestro ecosistema nativo, donde todos haremos ciencia abierta. Lore, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre será un placer tenerte aquí en nuestros escenarios en un minuto. Esta es tu casa, esta es casi tu segundo hogar. Aquí te recibimos siempre con los brazos abiertos, te queremos muchísimo. Tus aportes siempre son muy valiosos para nosotros. Así que a todos, muchísimas gracias. Feliz miércoles, muy buen almuerzo para todos, bendiciones. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo ciclo de formación Arturo Echeverri. Chao, chao.